vamos a dar inicio a la conferencia de prensa. Gracias por haber asistido. Como todos sabrán, el día de hoy ya se recuerda un año de la detección de los primeros casos en nuestro departamento. Si bien fue el último departamento en presentar una incidencia importante de casos por COVID, cuando empezamos a tenerlos ya hace un año, fue bastante fatal y desastroso. Hay algunos aspectos que queremos recalcar, sobre todo nosotros en este periodo que ha venido surgiendo como antecedentes. En el 2019 ya sabemos de que se reportó la pandemia en Wuhan, China, y a partir de allí se declaró una emergencia sanitaria de importancia internacional, específicamente el 7 de enero de 2020. Cuando nosotros tuvimos ese epicentro de brote epidémico en Asia, estuvimos muy preocupados puesto que ya en Brasil se empezaron a detectar los primeros casos también. Y es cuando el Servicio Departamental de Salud declara una alerta sanitaria amarilla por presencia de casos en el vecino país de Brasil. También tenemos que tener en cuenta que a Bolivia el virus ingresó a Santa Cruz primeramente y Oruro, los primeros casos el 10 de marzo. Y a partir de allí se confirmó la presencia del virus a nivel nacional. Se hizo seguimiento de casos porque también habían contactos con esos sospechosos provenientes de los primeros casos en Santa Cruz, y afortunadamente en un principio no tuvimos esa situación. Después se realizó una serie de seguimientos con el objetivo de buscar que los establecimientos tengan una capacidad resolutiva. No obstante, en ese periodo no existía la capacidad instalada por parte de lo que es el sistema sanitario y no se estaba preparado. El hospital no se encontraba preparado para asumir un brote de esta magnitud. Entonces, el mismo personal de salud indicó de que no se tenían las condiciones, no existían las infraestructuras, no existía el insumo necesario para poder hacer frente. Y eso lo reconocemos, puesto que no solamente un país en vías de desarrollo como el nuestro, sino también países del primer mundo como Estados Unidos no han podido, con la mayor economía y la inversión en salud, hacer frente y detener la transmisión sostenida de casos. Después de esta situación se han desarrollado diversas actividades también en pro de tratar de fortalecer al sistema sanitario que tenemos en nuestro departamento. Y es allí cuando también la Asamblea Legislativa decide hacer una inversión sanitaria específicamente, muy aparte del presupuesto que tenía el CEDES, para poder acondicionar un establecimiento de salud donde se atiendan casos COVID. Y es allí que se crean el Centro Centinela, de tal manera. Este establecimiento en un principio no se pensaba que iba a tener la capacidad absolutamente llena, era provisorio para atender por si es que en algún momento se presentaban casos. Lamentablemente se tuvieron una gran cantidad de casos y se llegó a necesitar al 100% de funcionamiento de este establecimiento, puesto que el Hospital Germán Busch, el personal no quería también recibir, ya que no existía el ambiente necesario para poder aislar casos en este nosocomio. A partir de allí, pues el pilar fundamental de la pandemia se basó en varios aspectos, sobre todo el tema del diagnóstico, que nosotros vimos de que ha sido un pilar fundamental. Si bien en principios reconocemos de que no existía la capacidad de poder diagnosticar a tiempo, pero esto se debe a múltiples factores. Una enfermedad nueva, con virus nuevo, es difícil que los laboratorios en corto tiempo hubiesen generado la capacidad para poder hacer diagnósticos. A medida que va avanzando una patología, también se van creando nuevas tecnologías y va permitiendo de que la ciencia y las empresas desarrollen insumos para poder diagnosticar con más precisión y en menor o corto tiempo. Y es allí cuando, a partir del primer caso, el 20 de abril de 2020, que se registra mediante técnica de biología molecular, nosotros damos a conocer a la población dos casos, una gestante y un paciente en el Hospital Germán Busch, que casualmente también falleció en los primeros días que se detectaron. Y esto pues trajo consigo una avalancha de casos, puesto que en ese momento, si bien el pilar diagnóstico era una debilidad, existía más de 14 días en tiempos de retraso en obtener resultados. Y en ese periodo nosotros teníamos ese margen en el cual no podíamos saber si es que el paciente tenía o no tenía el virus, y pues esto ocasionaba de que el paciente sospechoso en algún momento tenga contacto con algún paciente sano y pues lo contagie. Y eso pasó.
entonces se contagiaron muchas personas sanas esperando su resultado y a partir de allí surgió una transmisión exponencial. Y es aquí donde observamos en una tabla cuántos muertos hubieron en los primeros días de abril. En los primeros días, inicios de los óbitos, se presentaron 20, seguidamente fueron 27, después 28, después 30, y esto, los casos que se fueron presentando de muertes solamente en el mes de abril, la cantidad. Entonces, según edad y sexo, también los casos que se han ido presentando durante el mes de abril han sido los siguientes. Igual, en cuanto a sexo masculino y femenino, vemos que más fallecidos del sexo masculino se han tenido de manera general. La ocupación de los fallecidos durante el mes de abril, de ellos la mayoría era taxista, y aquí cabe resaltar de que en ese periodo los taxistas, si bien no tienen la culpa de haberse transmitido, pero por falta de conocimiento que teníamos todos en ese momento, había una cadena de transmisión que no se estaba cortando, el contacto directo, el no uso del barbijo, entre otras normas de bioseguridad que no se cumplían por desconocimiento general. Y es allí que, como ser mototaxistas, ellos también transportaban el virus de una persona a otra y ocasionaron que la transmisión sea más sostenida. De manera general, hasta la fecha nosotros tenemos confirmados más de 14.000 casos, 14.463, vamos hasta el día de hoy, a un año de pandemia. Tenemos más de 595 decesos acumulados como confirmados, y también tenemos casos que se han recuperado, más de 8.837. Si bien existen dos momentos claves en el manejo de la epidemia, lo que es la primera y la segunda ola, hay elementos que se tienen que destacar, como por ejemplo el impacto que ha tenido la primera ola ante la salud de la población. Vemos que en la pantalla, durante los primeros casos que se observan en esta región de acá, hemos tenido una mayor incidencia en tiempo y menos cantidad de casos diagnosticados. Entonces, a partir de la segunda ola que se observa en esta otra semana, enero del 2021, vemos que hay más casos, pero eso es por la cantidad de pruebas que se han ido realizando. Recordemos que estamos trabajando a un ritmo de 800 pruebas diarias casi actualmente, cuando en un inicio solamente podíamos enviar a Cenetrop un cupo de máximo de 100 o 70 veces. Entonces los resultados que teníamos eran muy bajos. El mayor muestreo nos ha dado una cantidad mayor de casos, pero el tiempo de evolución de la segunda ola ha sido más corto. La preocupación que nos tiene ahorita en el momento epidemiológico es la tercera ola, que es bien notoria en la provincia de Bacadíes, con un ascenso de casos después de la segunda, y que a nivel general, a nivel departamental, nos indica un repunte de la curva epidemiológica, la cual se observó en la curva que estábamos presentando. Esto de acá es la distribución de casos confirmados por grupo y edad. Vemos que la mayoría de los grupos afectados son personas con edad económicamente activa, entre los 20 y 50 años aproximadamente, con predominio en el sexo femenino. Si bien el sexo femenino ha sido el más infectado durante la pandemia, es el sexo masculino quien más fallece. La incidencia por cada 100.000 habitantes nos indica qué municipios han sido más golpeados por la patología. Y vemos que a nivel general, Trinidad es el municipio que más ha sido golpeado en incidencia poblacional, de acuerdo a los casos reportados, seguidos por San Joaquín, Santa Ana y Santa Rosa respectivamente. Los otros, de acuerdo a población, también han ido disminuyendo su incidencia, depende de los brotes. Esto es de manera general. Los casos de COVID que hemos tenido también por sexo, más presentación en sexo femenino, como mencionamos, y la tasa de letalidad, donde más han muerto de acuerdo a población. De acuerdo a población, más fallecidos hemos tenido de forma similar en Magdalena, Riberalta y San Joaquín. Son los tres municipios que tienen mayor incidencia de fallecidos por COVID-19, seguidos también por Guayaramerín, San Ignacio, Reyes y Huacaraje. Entonces, incluso esta Trinidad se puede considerar un elevado riesgo en relación al resto de los municipios, teniendo en cuenta de que la media nacional es de 4.4 en su tasa de letalidad. De acuerdo a la distribución por sexo en cuanto a los muertos, si bien las mujeres enfermaron mucho más que los varones fallecieron mucho más que las mujeres. Y ahí se puede observar de que la cantidad de muertos es de 63% en relación al sexo masculino con el sexo femenino. También la distribución de óbitos, o sea, muertes por edad, vemos de que las muertes se presentaron en personas mayores de 50 años generalmente, y a medida que iban aumentando las edades, el riesgo era mayor, las personas iban teniendo una mayor cantidad de muertes de los casos que estábamos presentando. Entonces esto es correlativo a la edad.
También tenemos, de acuerdo a las tasas de recuperación, casos que se han ido recuperando poco a poco. Los municipios que más han reportado casos de recuperación son San Andrés, Loreto, no teniendo en cuenta así San Javier y Puerto Siles, porque han presentado muy pocos casos para poder hacer el análisis estadístico. Sin embargo, también otros municipios que han estado presentando casos de forma consecutiva son Magdalena, que los cuales han estado reportando casos recuperados de forma considerable. De acuerdo a la tasa de incidencia, igual en el rebrote ya, de manera particular en la segunda ola de contagios, es Baures, es el municipio que más incidencia ha tenido en esta segunda ola. Hemos observado en esta gestión de que el municipio de Baures de la provincia de Itenes ha sido uno de los más afectados en la segunda ola de contagios, seguido de Trinidad, Huacaraje, Santa Ana y Magdalena. O sea, prácticamente la provincia de Itenes al inicio y al choque de los primeros casos que se ha tenido. Los monitoreos de muertes por semanas epidemiológicas durante esta gestión han sido los siguientes. Hemos tenido dos picos importantes, uno en enero, febrero, donde la segunda ola se ha manifestado francamente, y el otro, la tercera ola que se podría interpretar a expensas de la provincia de Bacadíes, porque es allí donde se ha presentado, son a partir de la semana epidemiológica número 13 a la 15 durante los meses de marzo y abril. De manera general, la situación de los pacientes en los casos que tenemos ya durante la segunda ola son 6.484 para un total de 184 fallecidos que se tienen. Entre la primera y segunda ola la diferencia está en que en la primera ola tuvimos más de 300 casos confirmados y más de 900 casos sin confirmar de muerte. Esto porque nos faltaban pruebas para poder hacer. En la segunda ola se han tratado de confirmar la mayoría de los casos, si bien 184 tenemos confirmados, solamente hay cerca de 50 sin confirmar. Entonces, de manera general, se tienen alrededor de 230 fallecidos en la segunda ola. Se ha trabajado en la inmunización y se tienen ahorita aplicando tres tipos de vacunas que se están aplicando en todo el departamento. Una es la de Sinopharm, que es basada en una vacuna de virus inactivados. Se aplica el virus que está inactivado y a partir de allí se desencadena la respuesta inmunológica. Y otras como la AstraZeneca y la del Instituto de Gamaleya, que es Sputnik, que se basan en vectores víricos, que también se están aplicando actualmente en los diferentes municipios. Son tres vacunas que hemos adquirido y son las tres que se están aplicando, que tienen dos modalidades de funcionamiento. Las vacunas se han distribuido de la siguiente manera. Actualmente en el departamento del Beni vamos un 28% del uso de las vacunas del total, teniendo en cuenta de que la segunda dosis se tiene que reservar para cada paciente, y se ha priorizado la vacunación en el área de frontera. Entonces, teniendo en cuenta estos aspectos, nosotros mencionamos de que existen diferentes retos que nosotros podemos evidenciar a lo largo del desarrollo de la epidemia. Hemos tenido colapsos del sistema sanitario, hemos tenido decesos en nuestro personal de salud, en personal médico, ha rebasado nuestra capacidad, sobre todo en la primera ola de contagios en hospitales de tercer nivel. Hemos hecho lo posible por hacer la contención en la tercera ola en la provincia Bacadíes, precisamente para poder detener la mayor cantidad de contagios, y en ese contexto pues se han tratado de fortalecer varios aspectos. Reconocemos de que uno de los aspectos principales que tiene el sistema sanitario es la falta de recursos económicos para poder hacer acciones más contundentes y que tengan mayor impacto a nivel general. Reconocemos de que uno de los pilares claves para poder garantizar un abordaje adecuado de los casos en salud pública es el diagnóstico oportuno. Si se tiene un diagnóstico preciso, oportuno, el paciente accede a un tratamiento rápido. Y reconocemos también de que uno de los pilares básicos para afrontar los casos de manera epidemiológica por parte del sistema sanitario es el abordaje en el primer nivel de atención. Nos tenemos que enfocar netamente en garantizar de que el primer nivel de atención, la atención básica en el centro de salud, pueda ser efectiva, con el objeto de que al principio de los casos no se compliquen y no necesiten una atención de internación o una atención de terapia intensiva. Tenemos retos distintos en este momento. Existen diferentes variantes que están circulando a nivel global y nuestro país no es la excepción. Ayer lo ha confirmado Santa Cruz, la circulación de la P1 en su región, y también nosotros como departamento del Beni, como sedes Beni, también confirmamos el día de hoy que se han realizado 3 estudios distintos, uno de ellos de forma privada en Bolivia,
El segundo estudio se realizó gracias al Ministerio de Salud en el Centro Nacional de Enfermedades Tropicales, CENETROP, el cual se envió para su reconfirmación a un laboratorio externo en Brasil, y el tercer estudio que se está realizando también gracias al Ministerio de Salud en el país de Argentina. De ellos tenemos un resultado final y un resultado parcial y un resultado pendiente. El resultado final el resultado pendiente es el de Argentina. No hemos tenido datos todavía, están a la espera. Se han enviado 10 muestras de Ribera Alta y Guayana Merín a este país. Estamos a la espera de que se nos confirme qué variante está circulando de acuerdo a los datos del laboratorio de Argentina. El segundo, del cual tenemos muestras pendientes o por confirmar, resultados parciales, perdón, es el que se envió a CENETROP. Se enviaron 10 muestras a CENETROP, de las cuales tenemos 2 resultados como negativos y 8 resultados como positivos. ¿Qué quiere decir esto? De que CENETROP ha hecho parte del estudio de secuenciación en el cual busca variantes de interés y de impacto en nuestro departamento, y pues de este resultado ha determinado de que existen, de las muestras, de las 10 muestras en total, existen 8 que no corresponden a la variante original de Wuhan. Entonces existen 8 que pueden ser cualquiera de las otras 3 variantes, ya sea la P1, que es la brasileña, la sudafricana o la británica. Entonces eso ha determinado el estudio parcial que se ha enviado a Brasil para poder tener los resultados oficiales. Esto lo informará seguramente el Ministerio de Salud, que nos va a corroborar estos datos. Y el estudio particular, que es nuestro tercer estudio, donde se han hecho un muestreo de 10 muestras de personas infectadas con la enfermedad, en un muestreo aleatorio, de un estudio aleatorio al azar, simple, probabilístico, y nosotros pues hemos tenido el resultado de 3 muestras compatibles con P1. Entonces se confirma la circulación. Son muestras captadas durante el mes de marzo. Todos los 3 estudios corresponden al mes de marzo, y estas muestras son de la ciudad de Trinidad. Entonces se confirma como tal en este estudio, donde se tienen como tal 3 casos para P1 en la ciudad de Trinidad, y en el caso de CENETROP, del estudio parcial, donde nos confirman que existen 8 casos positivos para alguna de las 3 variantes, ya sea la británica, la brasileña o la sudafricana. 4 son casos de Trinidad, 4 de Guayana Merín y 2 de San Andrés. O sea, nosotros ya hace 3-4 semanas epidemiológicas veníamos informando de que por las características de los casos clínicos, no solamente el CEDES, sino también los propios médicos, se ha observado una rápida evolución hacia la complicación, también por la rápida presentación y el comportamiento epidemiológico en frontera. Era más que seguro de que nosotros estemos presentes ante una nueva variante. De hecho, lo estábamos, incluso no solamente en la región de frontera, sino que lo que confirmamos es en Trinidad. Eso quiere decir de que los casos ya estuvieron circulando hace mucho tiempo. Incluso podemos inferir que desde la segunda ola es muy probable de que se esté ya con la presencia de casos con variantes distintas a la variante original. Y para que se desencadene de una tal forma, pues se requiere de que existan otros aspectos epidemiológicos que puedan influir en este aspecto. Actualmente las provincias que están siendo afectadas, todavía tenemos una situación estacionaria, una meseta que no tiende a aumentar y que tiene altas probabilidades de disminuir en la provincia de Bacadíes, precisamente en Guayana Merín y Ribera Alta. Donde hemos tenido un aumento sostenido de casos es en la provincia de Momoré, específicamente en San Joaquín, donde el día de hoy se están desplazando más de una decena de brigadistas con pruebas de antígeno nasal, con kit de medicamentos, con botellones de oxígeno, para poder hacer y garantizar un diagnóstico oportuno de los pacientes, hacer un tratamiento rápido y evitar complicaciones y dar asistencia sanitaria a los que más requieran. Entonces, a pesar de ello, nosotros recalcamos de que las labores preventivas que se tienen que implementar, las más importantes son las que tiene que cumplir la población, y es aquí la importancia de todos nosotros de poder aprender a convivir con el virus, usar el barbijo, mantener el distanciamiento social y lavarse las manos en todo momento, que eso es sencillo. Entonces tenemos que poner de nuestra parte también, nosotros como sistema sanitario, a pesar
de las deficiencias económicas que existen, estamos trabajando y esperemos de que juntos podamos salir adelante contra el virus. Director, el tema de San Joaquín, ¿qué tipo de sintomatología están presentando y por qué hay la preocupación en este sector? Sí, se han empezado a incrementar casos en San Joaquín ya desde la semana pasada, entonces también ha habido decesos por esta situación, y al ser una población con bajo número de habitantes, pequeña, es que nosotros estamos desplazando más de una decena de brigadistas con todos los insumos de bioseguridad, con medicamentos para hacer tratamiento, con oxígeno también, y priorizando la vacunación en la región para personas, grupos de riesgo. Y para ello pues nosotros evidenciamos de que los casos se están presentando de igual manera que en Guayaramé, una evolución rápida, y muchos de ellos han requerido una atención de mayor complejidad en la capital del Beni. Entonces los pacientes que se tienen en Trinidad, en el servicio de terapia intensiva UTI y de COVID, la mayoría son pacientes referidos, más que locales. Trinidad experimentó una curva de contagios en los meses de enero y febrero importante, posiblemente debido a la P1, porque ya en marzo se confirma la circulación de la P1 por un laboratorio privado. Vamos a esperar nosotros los resultados oficiales del Ministerio de Salud, porque ya son laboratorios validados también. No obstante, tenemos un reto igual importante, que es la inmunización, y a partir de ello, pues nosotros hemos priorizado las vacunas en Ribera Alta y Guayaramerín para garantizar a su grupo de riesgo, mayores de 60 años. Ya se está iniciando la vacunación a mayores de 50 años también y personas con enfermedad de base. Hemos inmunizado y garantizado la inmunización para el 100% del personal de salud, y municipios en frontera como San Joaquín, Puerto Siles, Magdalena y Baures. No obstante, en los otros municipios que no tienen frontera con Brasil, como Trinidad y las demás provincias, las vacunas no han sido entregadas al 100% para garantizar el grupo etario que se está vacunando actualmente. Sin embargo, la Sputnik, por ejemplo, que ha llegado a Trinidad, es la que se está iniciando la vacunación en punto fijo, ya que la cadena de frío es muy exigente y requiere que la vacuna esté bien conservada. Por eso es que afuera, van a observar en el CEDES, se está haciendo la vacunación ya desde el día de ayer, tanto de la seguridad social como de lo que es el sistema público, de los pacientes asegurados al SUS mayores de 70 años, se están inmunizando hoy día hasta mañana, y el día viernes también se va a inmunizar a los mayores de 60 años. Las personas que tienen seguro en las cajas, Nacional, Petrolera, Cordes, Caminos, Seguro Universitario o Cosmil, tienen que ir a su seguro, porque también se les ha dotado un stock de vacunas a cada uno de los seguros para que ellos puedan inmunizar a sus asegurados. Doctor, ¿cuáles son los efectos que ustedes están teniendo la brasilera y la africana? Ya. La diferencia, por ejemplo, que tenemos con la sudafricana, ¿qué es lo más importante? Ahorita tenemos un reto importante como sistema sanitario, y va a ser para la siguiente gestión que va a asumir el CEDES, es de poder inmunizar en el menor tiempo posible a la mayor cantidad de personas que se pueda. ¿Por qué? La variante británica y la variante sudafricana, perdón, la variante británica y la variante brasileña tienen esa capacidad de que se puede prevenir mediante vacunas. Entonces, las vacunas que se están aplicando ayudan y evitan formas graves de la enfermedad de estas variantes. Sin embargo, de la variante sudafricana no se ha establecido un estudio que identifique de que genera la inmunidad contra esta variante. Entonces, si bien hasta la fecha no se han detectado en Sudamérica brotes importantes de la variante sudafricana, nosotros también en Bolivia consideramos de que no está circulando a la fecha, pero existe el alto riesgo de que esta variante pueda circular en cualquier momento. Y es allí donde tenemos el reto de poder inmunizar lo más rápido posible a la mayor cantidad de la población, ya que en el caso de la P1, como indicaba la cuestionante, tiene una rápida evolución hacia las complicaciones, un rápido desarrollo de los síntomas, y se desencadena la patología en pacientes en edad económicamente activa. Entonces eso se ha observado mediante la atención en los establecimientos sanitarios. No obstante, en cuanto a la variante sudafricana, esta, a diferencia, no genera inmunidad con la vacunación. Doctor, referente al tema de la sospecha, el tema de prescripción de los médicos que están capacitándose, se están actualizando, ¿cómo se van a enfrentar ante una sospecha de esta variante? Ya, nosotros en coordinación con el Ministerio de Salud hemos hecho la consulta a la Organización Panamericana de la Salud en una conferencia hasta Washington, donde se ha establecido y se ha indagado qué hacemos ante la circulación de nuevas variantes, qué vamos a hacer, cuál es el abordaje epidemiológico, cuál es el abordaje clínico, cuál es el abordaje sanitario. El abordaje sanitario y epidemiológico nos indica la Organización Panamericana de la Salud
de que es el mismo, no cambia. Las acciones preventivas son las mismas. El objeto es cortar la cadena de transmisión mediante métodos de barrera. ¿Y cómo se logra eso? Utilizando métodos de bioseguridad, barbijo, lavándose las manos, manteniendo el distanciamiento social. Otra de las acciones indicadas es el fortalecimiento en el primer nivel de atención a través de la atención primaria de la salud. Y es allí que hemos visto resultados con eso. Por ejemplo, el desplazamiento de brigadas médicas a Guayaramerín ha traído como resultado positivo la disminución de casos en los hospitales, casos graves. Entonces, los casos graves han dejado de presentarse a partir de la semana anterior en el hospital de Guayaramerín. Esto ha sido un impacto, puesto que el paciente ha sido atendido en la casa tempranamente, y al hacerse atender de forma al inicio temprano de los síntomas, evita de que el paciente se complique más rápidamente. Entonces, cuando no tienes pacientes complicados, no va al hospital. Por esa razón es que bajaron los casos. Y es por eso que la OPS recomienda también un abordaje inicial y una priorización en los servicios de atención médica básicos, en los servicios primarios de salud. Y otro abordaje importante, y el reto que también propone la Organización Panamericana de la Salud, es la inmunización masiva. Y nosotros estamos esperando que lleguen nuevos lotes de vacuna para garantizar esa inmunización masiva en todo nuestro departamento.